La ley no fue dada para el pueblo de Israel. Alguien puede decir, pero es que ustedes están predicando de la ley y no de Cristo. El autor de la ley es Cristo, es Dios. Eso dirá Jesús en el día final. Entonces allí se cumple lo que dice Santiago 2:12, que seremos juzgados ¿por qué? Por la ley. ¿Por qué Jesús no vino ya adulto? ¿Cuál es la equivocación que cometió el pueblo de Israel? Sean bienvenidos. Vamos a tener el segundo tema acerca de la teología de la concupiscencia que habíamos empezado la semana pasada. Quizá algunos de los temas ustedes tengan que verlo solamente por el canal La Última Amonestación, porque a lo mejor no estarán predicados en vivo, pero lo importante es de que no perdamos el hilo, porque son temas muy interesantes y muy actuales. Como vimos la semana pasada, el dragón se llenó de ira contra la mujer y está airado, pero la ira que manifiesta es con ataques por todo lado o todo lugar que pueda atacar. Antes vamos a ponernos de pie para tener una oración. Siempre me gusta empezar con oración al escudriñar la palabra de Dios. Oremos. Amado Padre, te agradecemos por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Queremos pedir la dirección de tu Espíritu Santo para que abra nuestro entendimiento y abra nuestros corazones para poder poner por obra tus enseñanzas. Bendice nombre por nombre a los hermanos que están en este lugar y bendice también aquellos hermanos que a través de redes están viendo o verán esta predicación. Sé con cada uno de ellos y perdona nuestros pecados, te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Habíamos visto la semana pasada que la ley no fue dada para el pueblo de Israel. La ley fue confiada al pueblo de Israel para que sea dada ¿a quién? A toda la humanidad. Dios no es un Dios exclusivo. Por más de que en muchas ocasiones nosotros tengamos un Dios personal, un Dios que actúa de acuerdo a la necesidad de cada persona, pero eso no significa que Dios sea exclusivo de alguien, de una persona, de un pueblo, de una ciudad, de una nación o de algo. No, Dios es el Dios no solamente de todos los habitantes de esta tierra, sino de todos los habitantes del universo. Por eso, esa idea de que Dios le dio algo exclusivo para el pueblo de Israel, como habíamos visto la semana anterior, eso no es lo que dice la Sagrada Escritura, y eso es desconocer al Dios de las Escrituras. Habíamos leído un texto que es el que está en Santiago capítulo 2 y versículo 12, porque sobre eso trata el tema de esta noche. Así hablad, como dice el texto, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados. ¿Por qué? Por la ley de la libertad. Hay varios clichés, por decirlo de alguna manera, que se los repite día a día a través del mundo cristiano e inclusive se los predica desde el púlpito. Que la ley es imposible de guardar, que la ley es maldición y tantos otros adjetivos que se le da a la ley solamente con el propósito de no ser observadores de la ley. Alguien puede decir, pero es que ustedes están predicando de la ley y no de Cristo. ¿Y quién es el autor de la ley? El autor de la ley es Cristo, es Dios. Por lo tanto, cuando hablamos de la ley, hablamos de Dios. Porque si no existiera Dios, no existiera la ley. Él es el autor de la ley. Pero vamos a hablar, a ver la parte pertinente de este versículo que ya leímos, que está en Santiago, capítulo 2 y versículo 12, y que dice que seremos juzgados por la ley de la libertad. Hay algunos argumentos que utiliza el mundo cristiano para confundir a los oyentes. Uno, de que la ley
ceremonial es la misma que la ley de los 10 mandamientos o la ley ritual. Si hay algo que el pueblo de Israel estuvo claro siempre fue en la diferencia entre una y otra ley. Cuando Santiago está hablando aquí de la ley de la libertad, ¿de qué ley está hablando? De los 10 mandamientos, por supuesto. Si nosotros vemos el contexto, que es desde el versículo 10, o podemos ver desde el versículo 8 inclusive. Si en verdad cumplís la ley real, miren cómo la llama el apóstol Santiago. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Algunos creen que esto de amarás a tu prójimo como a ti mismo es otro mandamiento que Jesús dio. Miren la argumentación que se utiliza. Este es el mandamiento que se dio para los que estábamos bajo la gracia, porque los otros 10 mandamientos eran para los que estaban bajo la ley. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Aquí está hablando de los 10 mandamientos, pero algunos predicadores que se dicen cristianos, aquí no estamos para criticar a nadie, pero es que se utiliza el argumento como cristiano o la etiqueta de cristiano cuando se está hablando en contra de Cristo. Y ya vamos a ver por qué. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Entonces están diciendo, no, es que aquí se refiere a la ley de Moisés. Y la ley de Moisés, si vamos a guardarla, tenemos que guardar toditos los mandamientos. Inclusive apedrear a alguien cuando es necesario apedrear. ¿Se podrá creer un argumento tal? ¿Hasta dónde es capaz de llegar el ser humano con tal de respaldar su concupiscencia, como decía 2 de Timoteo, capítulo 4 y versículos 3 y 4? Y dice el versículo 11, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Está hablando de los 10 mandamientos y lo especifica. No está hablando de la ley ritual, no está hablando de la ley ceremonial, está hablando de los 10 mandamientos. Por tanto, en la matemática de Dios, 10 menos 1 es 0. Pero el mundo cristiano sigue diciendo eso, ¿verdad? Es que aquí habla de la ley ritual. No habla de eso. Está hablando de los 10 mandamientos. Pero si yo voy al libro de Primera de Juan capítulo 5 y versículo 3, allí cerquita, son vecinos. Primera de Juan 5:3. Aquí hay otro nombre que da el apóstol San Juan. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué relación tiene esto con aquellos que dicen, no, es que la ley es imposible guardar? ¿Qué dice la Biblia? Que los mandamientos de Dios no son gravosos, no son una carga, no son difíciles. Pero se predica desde los púlpitos que dicen ser cristianos que es imposible guardar la ley. Miren la argumentación que se usa. No, es que es imposible guardar la ley. Nadie puede guardar la ley. Eso habíamos visto parte, ¿verdad? Con ejemplos la semana anterior. Pero dice, es que como es imposible guardar la ley, el único capaz de guardar la ley fue Cristo. Pero como Cristo ya guardó la ley y ahora estamos bajo la gracia, ya nosotros no necesitamos guardar la ley porque ya Cristo la guardó por nosotros. Apoya este texto y el de Santiago este argumento. Lo desbarata totalmente. Por lo tanto, cuando hablamos de los 10 mandamientos, estamos hablando de la forma de mostrar amor a Dios, porque eso es lo que dice Juan, ¿verdad? Pues este es el amor a Dios. ¿Cómo mostramos nuestro amor a Dios? Guardando sus mandamientos. Así de sencillo es el evangelio. Así de fácil. El pueblo de Israel había llenado la ley de muchas tradiciones. Muchísimas tradiciones. Y saben que el error que cometió el pueblo de Israel es el mismo que está cometiendo el pueblo cristiano en los actuales momentos. Pero ese será otro tema. Pero
les doy un anticipo. El pueblo de Israel se equivocó, y eso vimos la semana pasada en el texto de Romanos. Para los que no estuvieron, busquen que ya está el tema en el canal La Última Amonestación. Cuando Pablo dice que ellos creían que por la ley se iban a salvar, y ese fue su error. El pueblo cristiano en los actuales momentos, la argumentación que da es que dicen que en el Antiguo Testamento o en algún momento la gente o el pueblo se salvaba por guardar la ley. No hay un solo texto en la Biblia que diga que alguien, que una persona en el Antiguo o en el Nuevo Testamento se salvó por guardar la ley. No hay, porque ese no es el propósito de la ley. Es un tema que trataremos o veremos más adelante. El mismo error se cometió y el mismo error se sigue cometiendo. Pero continuando, y ya que estamos en San Juan, vamos a retroceder un poquito en la página anterior. Primera de Juan capítulo 3 y versículo 4. Y ahí está el concepto de pecado que da las Sagradas Escrituras. Primera de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Saben lo que me llama la atención de este texto? Que cuando dice que el pecado es infracción de la ley, aquí en griego se utiliza una palabra que se llama anomía. Anomía significa transgredir la ley y quizás tiene un concepto mucho más profundo. ¿Alguna vez ustedes han oído de personajes célebres porque están fuera de la ley? Porque no respetan ley, no respetan gobierno, no respetan nada. Son personajes por lo general que pertenecen y que si en algún momento caen detenidos son capaces de comprar y pagar por su libertad y siguen haciendo, como se dice comúnmente, lo que les da la gana. Esa es una persona que está sin ley, fuera de la ley. Y el concepto de anomía se aplica para una persona de esa característica. No solamente que transgrede la ley, sino que no le interesa ninguna ley. Entonces, cuando en este versículo la Biblia dice que todo aquel que comete pecado infringe la ley, quiere decir que está pisoteando la ley, afuera de la ley, no le interesa la ley. Pero el tema no queda allí. Hay varios textos en el Nuevo Testamento que se utiliza exactamente la misma palabra, que es anomía. Y yo quiero que vayamos al libro de Mateo. Mateo capítulo 7. Versículos desde el 21 hasta el 23. Este es un acontecimiento que será en el día final. El tema de esta noche se titula La ley y el juicio final. Y habíamos leído Santiago que vamos a ser juzgados, ¿por qué? Por la ley de la libertad. Versículo 21, está hablando Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Saben que esta traducción está mal traducida, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque en lugar de decir hacedores de maldad, debería decir transgresores de la ley. ¿Y saben por qué? Porque la palabra que se utiliza para hacedores de maldad es la misma que se utiliza en Primera de Juan 3:4, la anomía, que significa persona que transgrede la ley, que no le interesa la ley, que vive al margen de la ley. Entonces, este texto aquí, si tuviera una traducción fidedigna, diría: entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, transgresores de la ley. Eso dirá Jesús en el día final. Entonces allí se cumple lo que dice Santiago 2:12, que seremos juzgados, ¿por qué? Por la ley. Es que ya no tenemos que guardar la ley, eso enseña el mundo cristiano.
¿Qué clase de Dios es este? Yo invito a que reflexionemos en lo siguiente. ¿Qué clase de Dios es este que da una ley ahora para un pueblo, según el concepto, ¿verdad? El concepto popular. Da una ley ahora para un pueblo, después se arrepiente y dice, no, esa ley ya no va más, ahora ustedes, mijitos, ya no van a guardar la ley. Pero en el momento del juicio le dice, oye, tú no guardaste la ley. ¿Es un Dios justo ese? Las predicaciones que se dan desde los púlpitos muchas veces, sin darse cuenta, hacen aparecer a Dios como un Dios injusto. ¿Por qué? Porque sería el Dios más injusto aquel que le dice a una persona, no guardes la ley, ya no tienes que guardarla, pero en el momento del juicio le dice, ¿y tú por qué no guardaste la ley? ¿Es o no es una injusticia? Vamos a hacer, alguna vez, cuando yo era estudiante, unos años así, cuando era más joven que ahora, cuando yo era un estudiante, tenía una profesora de una materia X y la profesora se enfermó. Nos dio clase una semana. De allí se enfermó, vino justo para la época que había que rendir exámenes. Entonces, nosotros estábamos contentos. En una semana de clase lo que teníamos que estudiar era poco y nosotros estábamos en aquel entonces las notas eran sobre 20, ¿verdad? Entonces nosotros todos decíamos, ya vamos a sacar 20. Pero cuando llega la maestra, dice, solamente les voy a tomar 4 preguntas que van a valer 5 puntos cada uno. Nosotros dijimos, pues no, pues ya tenemos el 20 todo. Y la primera pregunta de las clases que nos había dado. La segunda pregunta de la clase que nos había dado. Cuando vino la tercera pregunta, pero esto no nos ha dado. Sí, pero eso es lo que debimos haber visto. Sí, pero no lo vimos. Pero no es mi culpa, yo me enfermé, ustedes no pueden ser injustos. Pero si usted nos toma ese examen sobre esa pregunta que no nos ha dado, que no hemos visto, la injusta es usted. Así de injusto sería Dios si le dice a un ser humano, ya no guarda la ley, pero lo juzga de acuerdo a esa ley. Ejemplo práctico. ¿Cómo puede explicar el mundo cristiano que la ley ha sido abolida, pero no vamos a citar todos los textos por asunto de tiempo? Pero el apóstol Pablo dice en Romanos, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Cómo es que un Dios puede ser tan injusto para decir que eso santo, justo y bueno no es para nosotros? No hay que guardar. Que me explique alguien, porque yo no lo entiendo. ¿Cómo es posible que David diga, en tu ley es mi delicia, y que Dios le quite la delicia a un ser humano? Imposible, ¿verdad? Mateo capítulo 16 y versículo 27. Los textos que estamos viendo son apenas unos cuantos, porque la Sagrada Escritura está llena de textos donde habla acerca de la delicia de la ley. Mateo 16, 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Cuáles son las obras? Apocalipsis 14, 12, un texto muy conocido, de lo cual se ha predicado mucho. Lo sabemos de memoria, ¿verdad? Pero vamos a leerlo para las personas que están en casa o aquellas personas que no tienen mucho conocimiento de las Escrituras. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Contexto, está hablando de los elegidos. ¿Cómo es posible que eventos finales ya y algunos en la nueva tierra, algunos finales, se vea que la paciencia de los santos son los que guardan los mandamientos de Dios, y se quiera decir que no hay que guardar los mandamientos? En el Antiguo Testamento, como habíamos visto, hay algunos textos que hablan acerca de la delicia de la ley de Dios. Salmos capítulo 1 versículo 2. Vamos a leer unos cuantos textos
porque es necesario dejar asentado. Desde el versículo 1 vamos a leer. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esa es la ley que el mundo cristiano dice que es imposible guardarla. Y la Biblia dice que es, ¿qué cosa? Delicia. En el mismo libro de los Salmos 19 ahora, versículo 7. La ley de Jehová es, ¿qué cosa? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y el versículo 8 dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Esa es la ley que el mundo cristiano enseña que es maldición. ¿Qué les parece? ¿Conocen las Escrituras? ¿Conocen a Dios? San Juan capítulo 14 y versículo 15. Ahora vamos a decir que lo que leímos era el Antiguo Testamento. Sí, eso es para el argumento que usan, ¿no? La Biblia no hay ni Antiguo ni Nuevo Testamento, es una sola, pero vamos a darles el beneficio de la duda. Es Antiguo Testamento, vamos al Nuevo Testamento. San Juan capítulo 14 y versículo 15. Estamos buscando textos muy conocidos. ¿Qué dice Jesús? San Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué habíamos dicho anteriormente? No podemos hablar de los mandamientos sin Jesús, porque Jesús es el autor de los mandamientos. Podemos nosotros hablar solamente de la ley y el tema sigue siendo cristocéntrico, porque estamos hablando del autor de la ley, que es Cristo, y de la ley que refleja su carácter. Ustedes se han puesto a pensar en algo. El propósito de Cristo de venir a esta tierra era de morir por nosotros, ¿verdad? Porque fue profetizado, fue predicho allí en Génesis 3:15. Y eso el mundo cristiano no lo discute. El propósito de Jesús fue dar su vida por nosotros. Si el propósito era solo dar su vida por nosotros, ¿por qué Jesús no vino ya adulto? Solamente la semana que ya tenía que morir. Y moría, y cumplía. ¿Se han puesto a pensar en eso? Y tenía poder, porque así como nació, así como siendo Dios, se hizo una célula para multiplicarse como nos multiplicamos celularmente todos los seres humanos. Tenía también el poder para aparecer de 33 años, una semana antes. ¿Se han puesto a pensar por qué tuvo que tener todo el proceso del ser humano? Porque quería vindicar la ley de su padre. Porque quería enseñarle al ser humano. Satanás había enseñado, no, es que esta ley es injusta. Mira qué tan fácil que hice caer a Adán y a Eva. Pero Cristo tenía que venir a vindicar el carácter de su Padre a través de la observación de la ley y decir, la ley de Dios no es injusta. Y día tras día su vida fue un reflejo de lo que Dios quiere que nosotros seamos. De los dos textos de Apocalipsis que hablan acerca de los elegidos, que son los que guardan los mandamientos de Dios. El uno dice, y tiene la fe de Jesús. El otro dice, y tiene el testimonio de Jesucristo. Cuando dice la fe de Jesús, quiere decir una fe igual a la que Jesús tuvo. Si Cristo tuvo una vida como la nuestra, vivió 33 años aquí, fue porque, y Él lo dijo, porque ejemplo os he dado. Vino a darnos ejemplo de cómo se puede vivir en armonía con la ley de Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo. Ahí es cuando entendemos lo que Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, yo soy el tronco, ustedes las ramas. El que permanece en mí lleva fruto, porque apartados de mí nada pueden hacer. El secreto de la vida cristiana es permanecer con Cristo, y Cristo producirá los frutos. Se habla tanto de la gracia,
Pero aquellos que hablan de la gracia y que ahora estamos bajo la gracia, ni siquiera entienden la gracia. Porque la gracia no solamente es perdón, es transformación. Y eso lo entendió Pablo cuando dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y eso lo entendió David cuando dijo, lávame, oh Dios, renueva un corazón limpio dentro de mí. ¿Qué quiere decir renueva? Hazlo nuevo. Y eso solamente se puede hacer por gracia. Pero eso es lo que no entiende el mundo cristiano. Y eso es lo que no se predica. Se predica que por estar bajo la gracia ya no necesitamos guardar la ley. Qué terrible será el día cuando Cristo venga y les diga a aquellos que enseñan que ya no hay que guardar la ley. Y les diga, apartaos de mí, transgresores de la ley. Porque esa es la traducción correcta, no estoy inventando. Y con estas personas que enseñan eso no hay que discutir. Pero hay personas que son las que están aprendiendo esto, que muchas veces han recibido una enseñanza equivocada y que están dispuestas a recibir la verdadera enseñanza de Dios. Allí es donde tenemos que nosotros enseñar. Por eso Jesús dijo, hay otras ovejas que no están dentro del redil ahora, a ellas también debo atraerlas. Con aquellos que enseñan de esta manera, a veces ni siquiera se puede discutir y no vale la pena. En el texto que leímos de Mateo, dice que ellos le dirán, Señor, pero nosotros hicimos esto y lo de aquí, lo de allá. O sea, en otras palabras, hasta con Jesús discutirán y le dirán, Señor, tú estás equivocado, mírame bien, yo soy el que hice los milagros. Yo fui el que prediqué que ya la ley no hay que guardar. Precisamente por eso, apártate de mí. ¿Dice o no dice eso la Sagrada Escritura? Aquí no estamos para inventar absolutamente nada. Otro de los argumentos que se utiliza, es que los mandamientos de Dios no son los mismos que los mandamientos de Jesús. ¿Y acaso Jesús no dijo, el Padre y yo somos uno? ¿Cómo es posible que si el Padre y Jesús es uno, tienen una unidad y no hay discrepancia, no hay absolutamente ninguna diferencia entre los dos? ¿Cómo es posible que el uno tenga unos mandamientos y el otro tenga otro? ¿Dónde está el asidero bíblico para semejante aseveración? Cuando se trata de engañar, Satanás es muy astuto, porque hará señales y prodigios de manera que engañará, si fuera posible, aún a los escogidos. Qué privilegio que tenemos nosotros de ser los nuevos depositarios de las verdades de Dios. Aquella que fue quitada según la parábola de los labradores malvados, ¿verdad? Que leímos la semana anterior. Aquellas verdades que Dios le quitó a los labradores malvados, pero que nos las ha dado a nosotros. ¿Cómo estamos administrando nosotros esas verdades? ¿Las estamos compartiendo? ¿Las podemos predicar con la seguridad que nos da la certeza de un escrito está? ¿O acaso lo decimos con temor cuando alguien dice, no, ya la ley no hay que guardar? No, es que si predicas de la ley, no predicas sobre Cristo, hay que predicar a Cristo. ¿Y quién es el autor de la ley? La Biblia enseña que es la única parte de la Sagrada Escritura que fue escrita con el dedo de Dios. No hay otra. Y el próximo tema será precisamente acerca de eso. ¿Cómo o cuál es la equivocación que cometió el pueblo de Israel y que está cometiendo el mundo cristiano? Y las enseñanzas falsas. Último texto, Mateo capítulo 5, versículos desde el 17 en adelante. Un texto muy conocido. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Obviamente, quizás como para una aclaración. En la Biblia muchas veces cuando habla de la ley, no solamente se refiere a los 10 mandamientos, sino que muchas veces la ley se le denominaba al Pentateuco. Cuando se quería referir hacia toda la Escritura, y muchas veces Jesús utilizó estas palabras, la ley y los profetas. Eso significaba el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, más los profetas
que eran considerados hasta ese entonces, a excepción de Zacarías. Todavía no estaba aceptado como profeta. Por lo tanto, cuando dice la ley, a veces se refiere también a toda la escritura hasta ese entonces. Cuando Jesús dijo escudriñen las escrituras, se estaba refiriendo a todas las escrituras que era el Antiguo Testamento. Por lo tanto, cuando Jesús dice que las escrituras dan testimonio de él, estaba refiriéndose al Antiguo Testamento, no al Nuevo Testamento. Obviamente, si en el Nuevo Testamento está la vida de Jesús y la predicación del Evangelio de Jesús, obviamente que allí también podemos conocer a Jesús, pero sigamos con el texto. Versículo 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, ahora ya se está refiriendo a los mandamientos, y así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Y saben lo que se enseña referente a este texto? Que no importa, aunque seamos muy pequeñitos, si es que nosotros enseñamos que no hay que guardar la ley, no es que nos vamos a perder, no. Solamente que allá seremos llamados pequeñitos, porque eso es lo que dice la Biblia. Pero ¿cómo termina diciendo en el versículo 20? Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis. Y cuando habla y se refiere a la palabra anomía, ¿qué dice en Mateo 7? Apartaos de mí, transgresores de la ley. Les dice, vengan acá que les tengo un puestito ahí donde están los más chiquitos. No, eso no enseña las Sagradas Escrituras. Eso es antibíblico. Cuando hablamos de la palabra de Dios, el tiempo se va volando y tenemos que terminar. Yo quiero hacer un llamado. Y quiero hacer un llamado primero, no para los presentes, sino para los que a través de redes están viendo o verán. Quizá para algún pastor que ha estado enseñando equivocadamente. Quizá para alguna persona que no le ha brillado la luz de la verdad y en este momento está sintiendo que Dios le está hablando. Un llamado para él, para esa persona, para que en su casa o en el lugar donde esté pueda decirle a Dios, he estado equivocado. Quiero aprender más de ti. Y pueda hacer un pacto con Dios para aprender más de su palabra y para empezar a ser observador de los mandamientos y poder estar en armonía. Y también un llamado para los presentes, para aquellos que de pronto quieren decirle a Dios, Señor, no he estado guardando tus mandamientos como tú pides, y tampoco los he estado compartiendo porque me da temor de compartir, o quizás no temor, pero no lo he estado haciendo como tú quieres que lo haga, porque la ley refleja tu carácter. Si hay alguien que quiere orar conmigo, puede ponerse de pie. Oremos. Amado Padre, gracias porque tu ley se convierte en nuestra protección, y para aquellos que hemos aceptado tu gracia, tu ley es nuestra delicia. Tu ley nos libra de tantos problemas y dificultades en que la gente cae cuando no son observadores de tu ley, oh Dios. Queremos pedir una bendición especial para aquella persona que está en casa, que hizo un pacto contigo. Y para los hermanos presentes que de alguna manera quieren decir, yo quiero testificar de tu amor. Yo quiero testificar de tu ley porque es símbolo de tu carácter. Para que nos des la sabiduría, la fortaleza, que nos llenes de tu Espíritu Santo, Señor, para poder hablar con poder, así como llenaste de tu poder a los discípulos, a los reformadores y a todos aquellos, Señor, que levantaron el estandarte de tu verdad. Bendice nombre por nombre las familias representadas. Y queremos pedirte que perdones nuestros pecados si acaso hemos sido negligentes con tus verdades, y que nos uses según sea tu voluntad. Humildemente te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.